Vale, vamos a comenzar con la materia de psicología de la memoria. Vamos a empezar con esta introducción que nos hacen del tema 1. Durante la segunda mitad del siglo XX, la psicología centró su interés en la investigación sobre el aprendizaje y la memoria animal, desde la perspectiva conductista. Luego se pasó a estudiar la memoria humana desde una óptica cognitivista. Nos quedamos con esa parte de cómo comenzó desde un punto desde una perspectiva, un punto de vista de conductista, y luego se pasó a estudiar desde la cognitivista, como ya sabemos. La memoria es un proceso psicológico que permite mantener de forma actualizada diferentes elementos de información mientras los integramos entre sí. Es el proceso psicológico que sirve para codificar la información del medio, almacenarla y recuperarla. Importante ese concepto. El cerebro retiene la información aprendida a través de representaciones mentales, internas, y de la capacidad de reactivarlas y hacerlas presentes. Pero no todas las representaciones internas son memorias. Importante esto también. Esta parte que nos aclara que eso de que no todas las representaciones internas pues son memorias. La percepción también produce representaciones mentales. Para que sean memorias deben provenir del aprendizaje. La memoria humana no es un sistema único. Durante los años 60 se realizaron estudios dentro de la psicología cognitiva de la memoria y la neurociencia cognitiva de la memoria. La recuperación de la información puede ser rápida y precisa, o difícil, o imposible. Punto 1.1. Primeras aproximaciones científicas al estudio del aprendizaje y la memoria. El estudio científico de la memoria data de finales del siglo XIX. Hermann Ebbinghaus, que ya lo conoceremos también por historia y por alguna materia más, escribió sobre la memoria y demostró que se puede aplicar el método científico experimental para estudiarla. El método que empleó fue a través de sílabas sin sentido que aplicó a sí mismo, aunque se criticó su validez ecológica, no aplicable a la vida diaria. A él se debe la intuición de que las ideas que habían sido conscientes en un momento dado no se perdían y estarían almacenadas en algún lugar. Ebbinghaus estaba interesado en descubrir leyes que rigieran la memoria humana. Luego tendríamos a Sir Frederick Bartlett, que estudió el funcionamiento de la memoria en ambientes naturales. No fue formal a la hora de realizar y describir sus experimentos y no pudieron ser replicados. Tampoco presenta un análisis estadístico, así que solo se puede obtener algunos ejemplos de él. Vamos con el método de Ebbinghaus. Utilizó, como dijimos antes, sílabas sin sentido, consonante, vocal, consonante. Él mismo fue el sujeto experimental. Su método se conoce como el método de los ahorros. Consiste en repetir una serie de veces series de sílabas sin sentido y tratar de recordarlas en el mismo orden después de intervalos temporales, pues 20 minutos, 1 hora, 8 horas. Consta de 3 pasos principales. Primero, se mide el tiempo invertido en realizar el primer aprendizaje. Se mide, en el segundo punto, o el segundo paso principal, se mide la duración del aprendizaje de nuevo, al cabo de distintos retrasos, por ejemplo 20 minutos, 1 hora. Y por último, se calcula la diferencia entre los pasos 1 y 2. Vemos aquí la curva del olvido. Esto ya lo hemos dado en más materias, pero bueno, es bueno recordarlo por si acaso. Esta figura 1.3 de la curva del olvido. No es como se puede apreciar, el olvido de la lista de sílabas sin sentido era muy grande al cabo de 8 horas y bastante estable a partir del primer día. Ebbinghaus demostró que funciones mentales superiores, como la memoria, podían estudiarse en el laboratorio en condiciones simplificadas y controladas. Un concepto importante relacionado con el de curva de aprendizaje es la duración de la traza de memoria en el cerebro. Cuanto más fuerte sea dicha traza, más largo será el periodo temporal que la persona será capaz de recordar la información. Ebbinghaus también comprobó que la hora del día en que se realiza el aprendizaje influye en el resultado. Recordaba mejor si aprendía por la mañana que si lo hacía por la tarde. También comprobó que el material olvidado se aprende de nuevo más rápido. Menos ensayos, El modelo de memoria de Ebbinghaus es un modelo empirista, basado en 3 supuestos. Las representaciones de la memoria tienen forma de imágenes y cuando 2 elementos se producen juntos se asocian en la memoria. Y en el punto último, en el 3, dentro de estos 3 supuestos de lo que sería el modelo de la memoria de Ebbinghaus, recordamos, modelo empirista,
tres supuestos. Las representaciones de memoria tienen forma de imágenes. Luego, cuando dos elementos se producen juntos, se asocian en la memoria. Y por último, las propiedades de un sistema psicológico complejo pueden estudiarse utilizando las unidades simples del sistema. Es decir, las funciones superiores son lo mismo que las inferiores. Según este modelo, en la primera fase se construye una representación del material a retener, y en una segunda fase, a través de conexiones o nexos asociativos, aprendizaje, se llega al estímulo objetivo que se desea recuperar. Los modelos asociativos de memoria modernos suscriben en parte este modelo, porque asumen que el estímulo objetivo se encuentra en la memoria a largo plazo, y se utilizan conexiones asociativas para llegar a él. Los psicólogos del aprendizaje verbal. En un principio se utilizaron sílabas, pero después se comenzaron a utilizar palabras, ya que no todas las combinaciones de sílabas de Ebbinghaus se aprendían con la misma facilidad. Se demostró que las palabras de una lengua varían en función de distintos parámetros, como el valor de la imagen, la concreción, la frecuencia del uso y el significado. Las palabras con valores altos se recuerdan mejor. Bartley y su estudio de la memoria en ambientes naturales. Representa la tradición constructivista. Asume que el registro de la información en la memoria requiere comprensión, es decir, el contenido de la memoria depende del conocimiento de fondo que se tenga y de la representación de los sonidos e imágenes presentes durante el evento. Sir Frederick Bartlett fue el psicólogo cognitivo más importante anterior a la revolución teórica de los años 60, la psicología del procesamiento de la información. Aportaciones de Bartlett, como la aceptación de la teoría constructivista de la memoria humana, definición teórica de esquema en la representación del conocimiento. Sus estudios sobre la memoria tienen gran importancia actual en el análisis de los fenómenos de creación de extensiones tecnológicas para el soporte de la información y conocimiento, y en sus efectos sobre los procesos individuales y sociales en la formación cultural de la memoria. Bartlett escribió Remembering en 1932, donde escribió una serie de estudios y presentó su teoría de los esquemas, base de la psicología cognitiva actual. Distinguió la memoria de otros procesos como el pensamiento constructivo, la imaginación y el fenómeno creativo. Bartlett utilizó el método de construir historias cercanas. A través de la recopilación de historias de otras culturas, reconoció el papel activo del individuo en la reconstrucción de una historia. Los recuerdos no son copias, sino que dependen de los esquemas de la persona que reproduce la historia en distintos momentos temporales. Influyen las expectativas y las experiencias personales. Su teoría funciona de arriba a abajo, guiada por el significado. Las historias que no encajan en los esquemas de una persona son transformadas y distorsionadas hasta que encajan. Importante quedarse con esto que acabamos de leer de Bartlett, del método de construir historias cercanas y demás. Sobre todo la parte también de que su teoría funciona de arriba a abajo, ¿vale? Bartlett, para su experimento, eligió historias que pertenecían a una cultura y un ambiente social bastante alejado de la cultura británica. Además, los incidentes que se describen en la historia parecen poco interconectados. Introdujo un elemento sobrenatural para ver cómo los participantes trataban este aspecto. Clasificó los resultados en categorías: omisiones, que es que los participantes no recuerdan información poco lógica o difícil de entender; racionalizaciones, los participantes a veces añaden información para que la historia adquiera sentido para ellos; transformaciones de contenido, los nombres que no resultan familiares se transforman en otros que sí que son conocidos; tema dominante, algunos temas adquieren valor dominante y el resto gira en torno a ellos. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues la precisión es la excepción y no la regla. La narración recordada tiene persistencia en el tiempo, se reproduce bastante fiel a la primera vez. Una historia reproducida con frecuencia se vuelve estereotipada y cambia poco en sucesivas reproducciones. Al reproducir la historia varias veces se omiten detalles y se simplifican los eventos. Hay una transformación de los elementos hacia otros más familiares. La influencia de los aspectos afectivos puede hacerse más intensa con el paso del tiempo. En las sucesivas reproducciones de la historia se produce racionalización y reducción del material que contiene. El proceso de recuerdo se basa en una actitud afectiva. En las investigaciones sobre la memoria y el olvido
se encuentran presentes dos grandes tradiciones: la tradición experimental, lo que es el control experimental con variables controladas, y la tradición que utiliza materiales próximos a la vida cotidiana, mayor valor ecológico. Punto 1.2. Estructuras, procesos o sistemas de memoria. William James, en su libro Principios de Psicología, propuso un modelo de memoria dual, donde encontramos la memoria primaria, lo que sería la inmediata, y la memoria secundaria, que es la de larga duración. Muy importante esto, ¿vale? Esta parte es una de las cosas que más preguntan de este primer tema. Entonces, William James, en su libro Principios de Psicología, modelo de memoria dual, que tenemos modelo de memoria primaria y modelo de memoria primaria y memoria secundaria. Memoria primaria, la inmediata; memoria secundaria, de larga duración. Con la llegada de la psicología cognitiva y lo que sería el paradigma del procesamiento de la información de los años 60 y 70, cambió la forma de estudiar los procesos cognitivos, comparada con la rigidez del periodo conductista. Surgieron otras perspectivas científicas como el neoconductismo, la ingeniería humana, las ciencias de la comunicación y la lingüística. La idea compartida por los psicólogos del procesamiento de la información era que la mente humana funciona como un ordenador, donde cualquier información compleja puede descomponerse y especificarse a un nivel mucho más simple. La información se encuentra almacenada en los estados o representaciones del sistema para poder ser manipulada, después a través de la puesta en funcionamiento de diferentes procesos psicológicos. Vamos a ver ahora. Donald Broadbent, también que lo conocemos por otra materia, 1958, creó el primer modelo estructural del procesamiento de la información. Fue una de las primeras teorías sobre la atención selectiva. Muy importante eso, ¿vale? De las primeras teorías, la atención selectiva. Y el primer modelo estructural de procesamiento de la información. Quedémonos con eso. Siempre que sea lo de primero, os remarcamos, ya como nos lo remarcan en el resumen bastante con la negrita y demás, pero bueno, para que veamos que son las típicas preguntas que suelen hacer, ¿vale? Vale, atención selectiva, denominado el modelo del filtro. Quedaos con eso, ¿vale? Propone que las características físicas de un mensaje auditivo, tono, altura, se utilizan para focalizar la atención en un único mensaje. Se conoce como el modelo de la selección temprana, muy importante, porque los mensajes irrelevantes son filtrados antes de que se procese el significado del estímulo. Revela que la capacidad del sistema de procesamiento de la información es limitada. La persona solo puede atender a un número limitado de estímulos, ¿vale? Entonces, según Broadbent, procesamos la información de forma serial y tenemos un almacén de memoria donde se mantiene en bruto durante un tiempo muy breve. Entonces, modelo de selección temprana, lo que acabamos de ver. Esta selección selectiva que se llama el modelo del filtro. Se conoce también como el modelo de la selección temprana, ¿vale? Vemos aquí la figura, esta que veis aquí es la figura del modelo del filtro temprano de Broadbent, ¿vale? Quedaos con eso. Modelo del filtro temprano de Broadbent, porque aquí lo hay como así partido, pero es lo mismo. Es modelo del filtro temprano, selección temprana. Entonces simplemente quedaos así con eso. Y veis aquí el flujo de información a través del sistema cognitivo humano. Vale, luego de lo que acabamos de ver de Broadbent y demás, nos metemos con Craig y Lockhart. Se centraron en el estudio del procesamiento de la información y la necesidad de investigar cómo influían los niveles de procesamiento en la retención de la información. Según el enfoque de los niveles de procesamiento, los estímulos pueden ser procesados a diferentes niveles de profundidad. El nivel de profundidad viene determinado por una serie de variables, como las conexiones con memorias preexistentes, el tiempo invertido en procesar el estímulo, el esfuerzo cognitivo y la modalidad de entrada sensorial. Para Craig y Lockhart existe un continuo de procesamiento, desde el procesamiento superficial hasta el procesamiento profundo. Importante quedarnos con esto, que para Craig y Lockhart existe un continuo de procesamiento. Vale. Una vez que entendamos esta parte del continuo, lo repito por eso porque es bastante importante, de estos niveles de procesamiento, la retención de la información y el enfoque de esos niveles de procesamiento pueden ser procesados a diferentes niveles de profundidad. Y quedemos bien con esta parte. Para Craig y Lockhart existe un continuo de procesamiento, que desde el procesamiento superficial hasta el procesamiento profundo.
El procesamiento superficial produce una traza de memoria débil y decae rápidamente. Sin embargo, el procesamiento profundo se basa en el procesamiento semántico y produce un trazo de memoria duradero. Luego, Brenda Milner mostró que un paciente amnésico era capaz de aprender después de unos días de entrenamiento, a dibujar en espejo, pero era incapaz de recordar haber practicado esa tarea. Así, mostró que la memoria no es unitaria, sino que existen varios tipos. ¿Entendéis? Esto realmente es una pasada lo que hizo aquí. Coger a un paciente amnésico y demostrar que era capaz de aprender después de unos días de entrenamiento, a dibujar en espejo, bueno. ¿Sabes? El rollo es que era incapaz de recordar haber practicado esa tarea en sí. Pero es que gracias a eso se demostró que la memoria no es unitaria, sino que existen varios tipos. Muchas veces a base de... Esto suele pasar mucho en investigación y demás. Vale, Warrington y Weisskranz. Es que hay algunos también que tienen algún nombrecito que agua. Vale, demostraron que los pacientes amnésicos presentaban una buena retención en tareas no motoras. Otro dato también. Vale, la existencia de sistemas de memoria llegó con la demostración de que los pacientes amnésicos actuaban normalmente en ciertas tareas de memoria cuando no se les pedía que recuperaran la información de forma voluntaria. Es decir, que mantienen una memoria inconsciente normal, pero no pueden acceder a la recuperación voluntaria. Distintas estructuras cerebrales son responsables de diferentes tipos de memoria, como ya sabemos por psicobiología y demás, pero bueno, quedémonos con esto. Vale, punto 1.3. La memoria de larga duración. Hemos visto antes, aquí, desde este punto 1.2, la estructura y los procesos y sistema de memoria, y ahora vamos a ver cómo va la memoria de larga duración. MLP, bueno, acrónimo y demás, pero bueno, memoria a largo plazo. Es permanente o casi permanente. Endel Tulbin la denominó memoria semántica, que lo vimos antes. Fue el primero en distinguir entre lo que sería la memoria episódica y la memoria semántica. Larry Squire, 1987, propuso una clasificación de los sistemas de memoria. ¿Veis aquí? Memoria a largo plazo. Tenemos la memoria declarativa y memoria procedimental, en este caso. Dentro de la declarativa, episódica y semántica, que es lo que estábamos mirando ahora. Y dentro de la procedimental, que ya no me sale, memoria implícita, destrezas motoras y condicionamiento. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por la declarativa, que vemos aquí. Y después tendríamos a procedimental. Vale, memoria declarativa. Los sucesos pueden ser traídos a la mente mediante proposiciones o imágenes. Es una memoria de hechos. Tendríamos la episódica, como acabamos de ver, de los hechos pasados, autobiografía, y luego la memoria semántica, que es el conocimiento del mundo, del lenguaje. Vamos, hechos, conceptos, lenguaje. Y luego tendríamos la memoria procedimental. Todo esto dentro de memoria a largo plazo, ¿eh? Quedémonos bien con eso. La declarativa. Es que esto es muy importante, quedarse bien con esto. Declarativa. Los sucesos pueden ser traídos a la mente mediante proposiciones, imágenes, Es una memoria de hechos. Ahora, ¿qué hay dentro de la declarativa? Episódica y semántica. Episódica se refiere a los hechos pasados. Autobiografía. Memoria semántica. Ese conocimiento del mundo y del lenguaje. Hechos, conceptos, lenguaje, Memoria procedimental ahora, dentro de la memoria a largo plazo. Es una memoria de habilidades. Saber hacer algo. Motoras y cognitivas. Sobre los contenidos de la memoria, importante ahora, operan los procesos psicológicos de codificación, almacenamiento y recuperación. Esto es muy importante, ¿vale? Los contenidos de la memoria, que vemos aquí, operan los procesos psicológicos de codificación, almacenamiento y recuperación. La información que se codifica superficialmente se recupera peor. La organización del material que se desea aprender y retener produce mejor aprendizaje y recuerdo. Por ejemplo, organización subjetiva, jerárquica, alfabética, semántica, dependiendo de tipo de estímulo, lógicamente. Entonces quedemos guay con eso. Los contenidos de la memoria operan los procesos psicológicos de codificación, almacenamiento y recuperación. Pruebas utilizadas para evaluar la memoria de larga duración. Esto también, aún hace poco hice por curiosidad las preguntas de autoevaluación.
de cada tema y demás. Bueno, lo que voy subiendo por Patreon. Y se ve todo como van preguntando cada una de estas partes. Así que cuando recalco algo es porque ya lo he visto en exámenes anteriores, en autoevaluaciones o demás. Entonces por eso ya suele estar recalcado en negrita y demás, pero bueno, por si acaso. Pruebas utilizadas para evaluar la memoria de larga duración. Tenemos el recuerdo libre, que es reproducir el material como se desee. Vamos, libre, de forma libre. Recuerdo señalado, se proporcionan pistas para ayudar a recuperar la información. Y el reconocimiento, indicar si el estímulo es nuevo o ya se ha presentado anteriormente. Vale, punto. Recordemos bien esto, ¿vale? Esta parte que os acabo de decir de las pruebas utilizadas para lo que sería la evaluación de la memoria de larga duración. Y muy bien con lo del R-Square, de aquí, esta clasificación de los sistemas de memoria, la declarativa y la procedimental, y dentro de la declarativa episódica y semántica y demás, ¿vale? Ahora, punto 1.4 y último, para acabar si no recuerdo mal. Sí, vale. Aportaciones de la neurociencia al estudio de la memoria. ¿Qué ha aportado la neurociencia a la memoria? Pues desde la neurociencia cognitiva se han utilizado diversas técnicas de neuroimagen, como la electroencefalografía, la EEG, para medir la actividad eléctrica a través de la colación de electrodos en el cuero cabelludo, registrando patrones de ondas. Los potenciales evocados, que permiten registrar la actividad cerebral producida en distintas zonas de la corteza ante la presentación de estímulos. La tomografía por emisión de positrones también y la resonancia magnética funcional. Entonces quedémonos con el electroencefalograma, potenciales evocados, tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética funcional. Vale, lo dejamos por aquí en el tema 2. A ver si doy hecho el tema 1 de todas las materias de segundo antes de que empiece el curso. Parece que no, pero si ya llevas por lo menos leído el tema 1 y ves las tutorías o simplemente tal, ya te vas quitando algo. Y ya llevas como una pequeña... A ver, tampoco ventaja, pero lo notas un poco. Vale, entonces lo dejamos por aquí y el próximo día subo de las demás materias, ¿vale? Bueno, mucho ánimo a todos y suerte.